Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que si la combinamos con dos colores o tres o cuatro queda hermosísima. Se teje con números nones o impares, los que ustedes quieran poner yo ahorita voy a hacer una muestra de 21 puntos con 21 cadenas. Hacemos nuestro nudo inicial y voy a montar los 21. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahora, este es nuestro 21. Voy a tejer dos más para que quede como un punto alto y en el siguiente, aquí están los tres, en el siguiente voy a tejer un punto bajo. Entonces, aquí tenemos nuestra cadena de subida, le vamos a poner un marcador y aquí está nuestro punto bajo. Ahora un punto alto, un punto bajo en la siguiente cadena, un punto alto, un punto bajo en la siguiente cadena, en la siguiente un punto alto, un punto bajo y así vamos a llegar al otro lado. Del otro lado tenemos que terminar con un punto alto. Esto es lo que estamos haciendo. Ok, punto bajo, punto alto, punto bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, y aquí nos quedan dos, bajo y alto. Alto como el del inicio. Ahora vamos a voltear nuestro tejido y aquí en donde teníamos un alto, hacemos una cadena, perdón, volteamos. Y en donde tocaba el punto alto, vamos a tejer un bajo. En donde tocaba el punto, donde tejimos el punto bajo, vamos a tejer un punto alto. En donde tenemos el alto, un bajo. El bajo y un alto arriba. Aquí se ve el alto. Ahora miren, aquí se ven unas pequeñas V's por si se les pierde. En estas pequeñas V's es en donde van los altos.
y así nos vamos a seguir. Aquí tenemos que terminar con punto bajo. Bajo, alto, quitamos nuestro marcador, nada más nos fijamos de dónde salió y tejemos un punto bajo, pero no lo terminamos. Vamos a usar el truco del cruzado de hilos. Voy a usar ahora un hilo blanco. Aquí me tocarían, aquí fueron punto alto, punto bajo y subimos con 2 cadenas. Quien suba con 3 cadenas, hágalo. Quien tenga que le guste subir con 3. Yo no, porque me queda flojo. Los volteo y ahí ya la tenemos. Entonces, en este nos toca, este es como si fuera el punto alto, en el que sigue un punto bajo y luego un punto alto. Aquí denle un pequeño tironcito. Un punto bajo. Aquí está la V que les decía, miren. Y este se ve más gordito, el punto alto, ¿ya vieron? Para que les sirva de referencia. Pero bueno, es uno y uno. Esta puntada también lo que tiene padrísimo es que es reversible. Y también se puede usar para un montón de cosas. De hecho, pueden intercambiar colores cada vuelta, cada 2 vueltas, cada 3, cada vez que ustedes quieran. O tejerla de un solo color. Es lo versátil de esta puntada. Y alto. Ya terminamos como en el otro lado. Ahora, una cadena, volteamos y este salto, por lo tanto, uno bajo. Y no corté el estambre azul, espérenme. Ahí está, porque lo vamos a volver a usar. Aquí está la V, aquí ya se nota más, ¿ya vieron? Ok, el alto, bajo, alto, bajo. Lo que me encanta de esta puntada es que vean cómo se va metiendo un color dentro del otro. Se ve muy bonita. Por eso me gusta esta tejerla de colores. Alto, bajo, alto. Ok. Ok, se me salió. A ver. Y en donde pusimos el marcador, que es la segunda o su tercer cadena, vamos a tejer el punto bajo. Pero acuérdense, no lo cerramos. Voy a cortar el hilo blanco y voy a usar otra vez el azul. Fue bajo, ahora
alto. Y ahí vean, aquí está gordito y aquí está la V. Entonces, bajo, es 1 y 1. Por eso es que lo tejemos con números nones o impares, con la cantidad de puntos que ustedes quieran. Cadena, volteamos y como este fue punto alto, ahora medio punto. Y ahorita ya les enseño cómo nos queda. Bajo, alto y aquí está nuestra cadena de subida. Y bajo. Y esto es lo que nos queda. Ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar. Miren qué linda se ve por ambos lados. Y les digo, pueden tejer, no dos, pueden tejer 3 vueltas o 4. Lo bonito es cómo se va metiendo el siguiente color en el anterior. Que la disfruten. Saludos. Gracias. Bye.